esencia tiene dos componentes fundamentales, uno es interpretativo y el otro es emotivo. Cuando tú tienes una interpretación en la cual miras el conflicto o la situación mucho más grande de lo que parece ser ante ti, entonces eso pone en perspectiva tus recursos para resolverlo. Y cuando lo pone en perspectiva inferior, te encuentras ante una dificultad para poder interactuar o resolver. Pero el otro componente es mucho más importante y es el componente emocional. Y este componente emocional tiene un hilo que nos lleva a un rasgo cultural histórico, que es la búsqueda de la perfección. La búsqueda de la perfección es una creencia, es un sistema de creencias, el cual va articulando una serie de emociones que al final, cuando se presenta una situación en donde no soy lo suficientemente competente como debería de serlo, lo que me ocurre a mí es que entonces estoy necesitando demandarme a mí algo, pero este componente emocional es el que va jugando contra mí. Cuando entonces miro un conflicto, me pregunto, ¿el conflicto en sí es un conflicto que tiene una naturaleza negativa? La respuesta es no. No tiene en esencia este conflicto o ningún conflicto una idea que propenda hacia simplemente conflicto, llevar a un destino no venturoso. El conflicto al final es una manera distorsionada de interactuar con la realidad, porque en la realidad está ausente de una naturaleza negativa o positiva de las cosas. Si nosotros lo miramos a la luz de la teoría del observador, cuando miramos la teoría del observador sabemos que no todo lo que observamos existe como aparece ante nuestra mirada. Es decir, que si yo veo un atardecer, el atardecer no tiene la naturaleza de ser hermoso, romántico o deprimente. En realidad, cuando yo interactúo con un fenómeno externo, tiene mucho que ver la forma en cómo lo estoy interpretando y la carga emocional con la cual lo estoy interpretando. Estos dos, interpretación-emoción, son los dos componentes que determinan si el conflicto acaba siendo una oportunidad o acaba siendo un objeto de tensión para el fluir natural de la vida. ¿Y a qué le llamamos en esencia un conflicto? Y piensa, cuando tú le has llamado a algún conflicto, son esas situaciones que detienen el natural devenir de la vida. Y en el natural devenir de la vida, tú vas ocurriendo de una manera en donde tienes una idea, sales de casa, sales con tiempo suficiente para llegar a alguna cita y te ocurre que de repente un accidente. Eso se vuelve un conflicto, porque altera el natural devenir de la vida o por lo menos de tus planes. Y cuando tú no sabes interactuar frente a esto, entonces vas generando una serie de conflicto o conflictos que pueden desencadenar una reacción en cadena porque ante lo inevitable de el mundo cambiante, nosotros si persistimos en quererlo controlar, entonces estaremos interactuando frente a la certeza de que eventualmente estamos gestando un conflicto. Entonces, ¿cómo podemos interactuar de manera más eficiente ante esto? Eh, Necesitas darte cuenta de cómo estás observando la situación. Necesitas empezar a notar qué atributos tiene la situación que corresponden a lo que está sucediendo y cuáles son los atributos que estás imponiendo a la situación. Hablaba hace un momento de un accidente de tránsito. La situación en esencia es que tú vienes con una ruta, con un tiempo, hay un accidente, te detienes. Ese punto es el hecho, eso es lo que está sucediendo, te estás deteniendo. Si tú interpretas tan bruto este que chocó y justo cuando yo iba a la cita más importante de mi vida,
con esa persona muy importante en mi vida, y entonces lo que va sucediendo es que tu interpretación, tu conversación interna empieza a incrementar y atribuir a una situación exógena una naturaleza que no la posee. Tú te das cuenta entonces que cuando le quitas historia a lo que ha sucedido o al hecho, entonces tienes la posibilidad de poder interactuar ante lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? ¿Y qué es la realidad? Que no controlamos casi nada de la vida. Podemos agendarlo, podemos acordarlo, podemos planificarlo, pero ante las circunstancias de la vida, tú y yo tenemos muy poca capacidad de control, pero sí tenemos absoluta capacidad de adaptación.